teniendo esa pasión, porque realmente una figura como vos, uno de los más grandes bailarines de nuestra patria, un tipo que nos ha representado en los mejores escenarios de todo el mundo, tomar la decisión de dedicarse a la política es una decisión hasta peligrosa, ¿no? Porque por lo general la gente en el mundo de la política, ¿viste? Sale golpeada. ¿Qué fue lo que te decidió entonces a marchar, a ponerte una camiseta y ahora bajarte de la candidatura? No entiendo por qué. Mira, a ver, primero lo primero, ¿no? O sea, lo que me lleva, yo siempre fui siempre me interesó mucho la política, siempre fui muy político desde adolescente. Pensá que con la edad que yo tengo, mi secundario prácticamente lo hice con la dictadura, con el final de la dictadura, recibí la democracia con los brazos abiertos, la primera vez que voté fue en democracia, fue justamente para Alfonsín. Claro. Y siempre fui muy interesado por la política y siempre fui muy también convencido de que nos tenemos que involucrar para mejorar la sociedad donde vivimos, ¿no? En donde nos toque. Y esto me llevó a involucrarme en política. Después, por supuesto, estábamos en un camino con Patricia Bullrich de hacer o sea, de entrar en la legislatura, de entrar en diputados y de armar una lista. Pero bueno, cuando Patricia se baja, yo tengo una charla muy importante con ella. Sí. Y me propone, o sigo en la legislatura, sigo como postulante para la legislatura, o me voy con ella a recorrer el país, que me parece que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como una cosa de cambiarle la cara a la política es que los políticos estén cerca de la gente. Y creo que eso es lo que siempre me gustó. Yo con todas mis giras que hice bailando, la verdad que tuve la posibilidad de estar en contacto con la gente de cada pueblo, de cada ciudad, la idiosincrasia distinta que tiene cada provincia. Y bueno, y buscar y ver realmente cuáles son las necesidades que tiene el país en general, claro, para quizás en el 23. pero seguís, claro, por ahí en el 23. Muy bien. Maximiliano, Diana te saluda. Principalmente, hace poco cruzaste a Raúl Rizzo también, que está en las antípodas ideológicas posiblemente de lo que vos estás mencionando, y me preguntaba si vos crees, dentro de las declaraciones que hiciste, que Argentina va camino a ser Venezuela. Mira, yo creo que nadie tiene muy claro en qué camino está Argentina, que eso es lo peor, ¿no? Entonces, o sea, no tomemos clichés como posibilidades certeras. Creo que lo que tenemos que ver es realmente cuáles son las declaraciones, ¿no? Lo que dijo Raúl Rizzo me parece que, conociendo la historia de nuestro país, es algo peligroso. ¿Algo peligroso por qué? Porque, a ver, un golpismo con armas en este momento me parece que no es lo que corresponde. Lo que dijo fue que le preguntaron qué tendría que hacer el gobierno y dijo una revolución armada. Me parece que son cosas peligrosas, que tenemos que tener cuidado con qué decimos, ¿no? No porque crea que tiene que pensar como yo o tiene que pensar como otras personas. Creo que simplemente tenemos que tener cuidado cuál es el mensaje que damos. Sobre todo en un momento que tenemos tanta incertidumbre, ¿no? Que no se sabe con lo de la pandemia, que yo siempre separo pandemia y cuarentena, ¿no? Porque la pandemia le pasó a todo el mundo, la cuarentena le pasó también a todo el mundo, pero en distintas formas. Sí. La cuarentena siempre es una gestión. Entonces, bueno, tenemos que ver y analizar eso, ¿no? En qué nos fue bien, en qué nos fue mal, cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos cambiar, qué es lo que necesitamos, qué necesita la gente que sufrió, Claro. la gente que lamentablemente tuvo que cerrar sus negocios, que hay muchos más pobres, que las escuelas estuvieron cerradas, que los chicos se alejaron del colegio. Y creo que hay un montón de cosas sociales, que es lo que más me interesa a mí en realidad, porque por eso me acerco a la política. Yo siempre fui, y ustedes lo saben bien todos, siempre tuve que ver con lo social, con ayudar al Garrahan, con ayudar Maxi. a la Fundación Favaloro. Sí, lo sabemos, Sí. Maximiliano. Igualmente la política del día está haciendo las declaraciones de María Eugenia Vidal con respecto a la legalización de la marihuana y lo que dijo acerca de fumar un porro en alguna villa y la diferencia que tiene en hacerlo en Palermo. ¿Vos qué opinás al respecto de todo esto? No, bueno, opino lo mismo, opino que tenemos que tener mucho cuidado cuál es el mensaje que damos, ¿no? Creo que María Eugenia es una gran candidata. No todos en Juntos por el Cambio, o en el PRO, mejor dicho, específicamente estamos tan de acuerdo con todo lo que se dice, que justamente es lo interesante, ¿no? Porque cuando te juntás con gente que tiene diferencias y que tiene diversidades de opiniones, es cuando más podés crecer. Yo no estaría quizás en una campaña hablando de qué es lo que hay que legalizar o no. Yo creo que primero que nada tenemos que ver cómo le damos de comer a la gente que tiene hambre, cómo le damos educación a los chicos que no pueden llegar al colegio, ¿no? Cómo le damos conectividad a esas escuelas que están alejadas de las ciudades para que puedan tener posibilidad también de estudiar y de crecer, Sí. ¿no? de desarrollar. Porque acá lo que tenemos que pensar, chicos, es cómo hacemos un país
que tenga educación y que tenga productividad, ¿no? Son dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. La educación es el futuro Sí. y la productividad es lo que nos va a dar Totalmente. la posibilidad de poder educar a la gente. Sí, Ceci. Maxi, justamente te saludo primero, por supuesto, y justamente quería hacer eso, hincapié en cuál era tu prioridad, porque elegís en principio un recorrido, o sea, querés recorrer y luego ponerte a trabajar seriamente en política. ¿Y cuál sería, si tenés que elegir un punto, la prioridad? A ver, recorrer, porque yo creo, ¿sabes qué? Que no hay que pensar la política como un puesto, no hay que pensar la política como una banca en la legislatura, en diputados, en senadores o un ministerio. Yo creo que la política hay que pensarla desde abajo, desde la calle, desde el Sí. llano, desde ir al supermercado y escuchar qué es lo que le está pasando a la gente, acompañarla como se pueda. A mí Patricia Burch me pidió que funde el PRO social, la pata social del PRO, y con eso estamos trabajando mucho, estamos viendo realmente cuáles son las necesidades, tratando de ayudar, haciendo algunas acciones que tengan que ver con esto de por lo menos, no tenemos la herramienta porque no somos gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de acercarnos, visibilizar sus problemas, quizás ayudarlos a que los puedan resolver. Sí. Y a partir de ahí yo creo que también la gente necesita un abrazo, ¿no? Necesita que los acompañemos desde otro lugar, no simplemente pensando que necesitamos una banca o que O un teniendo un voto. puesto Claro. vamos a resolver. Yo creo mucho en esto, creo mucho en estar cerca de la gente, realmente, ¿no? Codo a codo, caminando con la gente, como nos pasó a todos, chicos. Todos, viste, tuvimos que laburar, tuvimos que estudiar, tuvimos que ponernos al frente de nuestra propia vida, ¿no? Ser Maxi, te líderes de nuestra quería vida. preguntar, Yo creo que esa Campa te dignidad se la saluda. podemos dar a todos. Sí. ¿Campa? Maxi, te quería ¿Cómo andás, preguntar, ¿qué Campa? opinas de lo No, que sí. pasó hace un par de semanas con Fernando Iglesias y Florencia Peña? Que Iglesias va por la lista, ¿no?, de María Eugenia Vidal en la ciudad, y pasó todo lo que pasó, ¿no?, con aquellos tweets, con el famoso Olivos Gate, etcétera. ¿Qué opinas vos que justamente muchas veces uno ve que en las redes sociales también a vos y a otro montón de artistas nos dicen de todo, ¿no? Sí, bueno, las redes vos sabés cómo son, o sea, las redes son como un lugar lindísimo para comunicar y también tienen un poco de barro donde tenés que saber, nada, chapotear. Pero bueno, a ver, lo que yo pienso sobre eso, creo que no tenemos que desviar cuál es el centro del terremoto, ¿no? El centro del terremoto es la falta que tuvo el presidente con el festejo del cumpleaños y con las entradas y salidas de Olivos. O sea, creo que tenemos que concentrarnos y centrarnos en eso para resolverlo de la mejor manera posible. Y después lo que pasa, viste, si hay alguien que comenta o no comenta, qué sé yo tengo mi teoría, si nos ponemos a ver cronológicamente qué pasó. El tuit de Fernando Iglesias fue anterior a que se supiera, fue 24 horas anterior a que se supiera lo de Florencia, que había estado en la quinta. Después, que la hayan tratado hacia Florencia no me parece bien, me parece que no es una forma de discutir, porque no es una forma de discutir la política que necesita el país hoy, chicos. Claro. Tenemos que discutir otras cosas que son mucho más importantes, no nos tenemos que meter en que si una persona sí o una persona no. Yo estoy totalmente en contra de la misoginia. Creo que tenemos que tener una forma de tratarnos entre nosotros mucho más cordial. Creo que ese sería el punto principal para empezar a mejorar este tema que tenemos de la grieta hace tantos años, ¿no? Una grieta que yo creo que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con las cosas que pensamos, Claro, Maxi. con no soltar presos, Sí. pero tampoco hablar de otras cosas que no nos convienen, Total. no nos sirven y que no nos llevan a ningún lado.